Bienvenidos al Insurance Corner, el podcast sobre seguros by The Ness Agency. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Insurance Corner, el espacio seguro para hablar de seguros. ¿Cómo estás, Marely? Muy bien, Chelsea, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes hoy en este episodio número 5. Si no han tenido la oportunidad de ver los episodios anteriores, los invitamos a que vayan y nos acompañen a obtener toda esta información que es importante para nuestros clientes. El día de hoy, tengo entendido, vamos a hablar en seguimiento a nuestro capítulo anterior de un seguro que suele ser muy confundido con el General Liability, ¿cierto, Kelly? Sí, y de hecho te agradezco porque sé que diste un poquito de detalles en el episodio anterior, pero me encanta cuando podemos desarrollar esto para aclarar más. Cuéntanos un poco qué es el Professional Liability. Claro que sí, Marely. El Professional Liability en el campo de los seguros también es conocido como Errors and Omissions o errores y emisiones de seguros, y es una cobertura diseñada específicamente para reclamaciones relacionadas con una omisión, un error, negligencia o fallas en la prestación de un servicio profesional. Entonces, el Professional Liability es totalmente separado del General Liability. Es correcto, Marely, no son el mismo seguro en efecto. El Professional Liability, como ya lo mencioné, es algo específico que ocurre cuando la reclamación existe, cuando el profesional comete un error, hay una omisión y el cliente conoce o tiene la idea de que la pérdida que tuvo la pérdida que tuvo está directamente relacionada con una emisión o un error que cometió el profesional al momento de prestarle el servicio. ¿Nos puedes dar un ejemplo real de cuándo tú puedes diferenciar entre una reclamación que sí puede ser el Professional Liability? En el Professional Liability, una reclamación es, no para no irnos muy lejos, uno de los servicios que prestamos en Ness Agency es la preparación de impuestos, y una reclamación puede existir cuando el cliente sufre una pérdida financiera debido a un error que cometió su contador o una omisión también. De hecho, cuando en la preparación de impuestos, cuando existen este tipo de errores, desafortunadamente terminan en una pérdida financiera para el cliente, dado que el IRS o el Estado puede decir algo no está bien, usted no está reportando lo que tiene que reportar, es un error del contador. El IRS obviamente no le va a decir es que su contador cometió un error, sino que el cliente o el declarante ante el IRS es directamente el cliente, pero el cliente pagó por un servicio a un contador. El error o la emisión de ese contador es lo que generó que el cliente tuviera una pérdida financiera. Entonces ahí es donde puede existir una reclamación y es donde entra directamente el Professional Liability. Ok, ahí estás diciéndonos un poco de cuándo entraría en acción, ¿cierto? ¿Cuándo puede necesitar un profesional o un cliente este tipo de seguro? Porque diste ese ejemplo, pero claro, asumo que hay muchas más situaciones en las que esto puede entrar y ser de utilidad. Sí, claro. Cuando la pérdida o el error no resulta específicamente en que haya una lesión al cliente, sino que también el cliente puede sufrir una pérdida debido a un supuesto error o una omisión relacionada directamente con el servicio profesional que le prestaron. En este caso, hablando del ejemplo específico del contador, como ya lo mencioné, el error o la emisión de un contador puede terminar en una pérdida financiera para el cliente. Muy importante. Dinos entonces qué tipo de profesionales pueden necesitar este tipo de seguro. Este tipo de seguros son más específicos para profesionales que prestan servicios directamente, como todo lo que tiene que ver con salones de belleza, un barber shop, por ejemplo, contadores, consultores, ingenieros, diseñadores y todos aquellos profesionales que brindan una asesoría específica o algo especializado. Ok, o sea que tener esa interacción también con los clientes también tiene ese riesgo para que tú
puedes llegar a necesitar un professional liability, ¿cierto? Claro, como lo mencionábamos en el episodio anterior que hablamos específicamente del general liability, el general liability va a cubrir una lesión. En este caso, el professional liability va a cubrir una reclamación que esté directamente relacionada a un error cometido profesional o una omisión del profesional. Muy importante porque no solamente son errores, también es la omisión y creo que ese es un detalle muy, muy, muy importante. Y en ese mismo, bajo esa misma información que estás dando ahora, danos ejemplos de por qué es importante agregar un professional liability además de tener un general liability. Claro, porque como ya lo mencionaba, son dos tipos de pérdidas diferentes. El general liability está relacionado directamente con una lesión o cuando hubo daños a una propiedad del cliente. En el caso del professional liability, el cliente decide pensar o decir, presentar la reclamación basándose en que en error, una omisión en el servicio del profesional generó que él tuviera una pérdida, puede ser en este caso una pérdida financiera. Entiendo. Entonces, ¿un negocio puede necesitar los dos? Efectivamente puede llegar a necesitar los dos, porque vamos a hablar específicamente de un consultorio médico o una oficina de un contador. Cuando un cliente entra a una oficina de un contador, el contador al tener estas dos pólizas está cubriéndose en casos de que, por ejemplo, el cliente se caiga dentro de la oficina y esto le genere una lesión física. Ahí es donde entraría el general liability. Y en el caso del professional liability, el tener un error, una omisión por parte del contador que le cause una pérdida al cliente, ahí es donde entraríamos a ver esas dos diferencias. O sea que no nos podemos quedar simplemente con pensar que nos pueden demandar porque pase algo en teoría físico. También tenemos que estar preparados en caso de demandas por otro tipo de cosas como lo que decíamos, las omisiones, los errores, que eso también genera pérdidas al negocio. Sí, desafortunadamente el cliente tiene la idea de que el general liability al cubrirlo de demanda lo va a cubrir de cualquier tipo de demanda y desafortunadamente no es el caso. Cuando la demanda o la reclamación va relacionada específicamente con un error que se cometió a nivel profesional por parte de quien está prestando el servicio, el general liability puede no cubrir esa parte y es donde entraría, y por eso es importante tener también una cobertura de professional liability. Cuéntanos entonces, Chelsea, cómo funciona el professional liability a la hora de una reclamación. Claro, el cliente puede presentar una reclamación alegando que el profesional cometió un error y este error le ocasionó una situación relacionada con una pérdida. Lo que ocurre, igual que las otras compañías de seguro o las otras pólizas, la compañía de seguro entra a investigar si efectivamente el error cometido estuvo relacionado con lo que está llevando al cliente a tener una pérdida, por ejemplo, una pérdida financiera. Una vez se hace toda la investigación, la compañía de seguro revisa si esta cobertura o este tipo de error está dentro de las coberturas que puede prestar directamente la póliza y es donde entrarían a ofrecer el pago o cubrir esta pérdida que ha tenido el cliente. O sea que primero, como todo, una investigación para determinar que si eso fue lo que causó la pérdida y entonces ya ahí entra la compensación. Sí, en el mundo de los seguros, y siento que es una idea que muchos clientes tienen, y es que porque tengo seguro todo me lo van a cubrir o todo me lo van a pagar, y desafortunadamente no. Siempre que hay una reclamación en todo tipo de seguros, lo primero que hace la compañía de seguros es hacer una investigación de cuáles fueron los hechos. En este caso, un professional liability, ellos tienen que revisar si efectivamente un error o una omisión por parte del profesional fue lo que causó que el cliente tuviera este tipo de pérdida. Me encantó eso porque realmente pasa que yo he visto las situaciones en las que el cliente tiene seguro y me dice, sí, el seguro me va a cubrir. Me lo va a cubrir. Y realmente no pasa eso. Entonces, decir que tenemos professional liability no siempre va a significar que la compañía va a pagar sí o sí siempre.
Sí, no, desafortunadamente no ocurre así porque la cobertura va a depender de la póliza específicamente, de cuáles son las condiciones que tiene la póliza, qué está excluido dentro de esa póliza y cuáles son las circunstancias de la reclamación. Entiendo, entonces también es decir a los clientes que aunque tengamos un professional liability, tiene que haber un trabajo de prevención por parte del cliente también para evitar un error al final del día que pueda llegar a generar una reclamación. Sí, precisamente por eso las compañías de seguro hacen el ejercicio de hacer la investigación, porque desafortunadamente en el mundo de los seguros siempre se buscar ventaja de este tipo de pólizas, o puede que puede presentarse el caso de que el cliente vaya donde un profesional por un servicio y resulta que la pérdida que está teniendo es por otro servicio que obtuvo con otro profesional. Entonces, por eso las compañías de seguros siempre buscan tener la investigación, ir más allá, buscar exactamente cuáles fueron las circunstancias y revisar si efectivamente la pérdida que está teniendo el cliente va directamente relacionada con el servicio que le prestó el profesional. Ok, entonces, Chelsea, danos una conclusión. Ahora que ya hemos revisado General Liability, Professional Liability, ¿qué le dirías tú a los clientes que es la mejor forma de poder tomar toda esta información, ponerla junta? ¿Qué consejo le das tú a ellos? Sí, siento que tiene que existir siempre una pregunta clave en los negocios, y es hacernos la pregunta de si mi seguro está diseñado para los riesgos que realmente enfrenta mi negocio. Es importante tener claro cuáles son los servicios que presto, cuáles son los riesgos que pueden ocurrir dado a estos servicios que presta mi compañía, y tener siempre esta pregunta clave, porque si tenemos la respuesta correcta a esta pregunta, podemos tener la fiel convicción de que estoy cubierto con lo que necesito, cuento con los seguros que necesito, y siempre buscamos que el cliente entienda eso para que no ocurran accidentes más adelante, porque desafortunadamente los accidentes, siempre vamos a estar expuestos al accidente, pero la importancia es contar con las coberturas adecuadas. O sea que concluimos que no es solamente tener seguro, es tener los seguros correctos. Correcto, es importante conocer tu negocio porque es el primer paso para saber exactamente qué coberturas necesita tu negocio. Muchas gracias, Chelsea. Muchas gracias a ti, Marely, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que siempre en los comentarios nos pueden hacer cualquier pregunta que tengan, y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Insurance Corner, un espacio seguro para hablar de seguros. Gracias.